Primero, los pueblos ancestrales tienen un sistema propio. Su sistema de elección de autoridades, su sistema política, su ecosistema, podemos decir, donde la relación entre la comunidad, los líderes, la población, es una relación profundamente integral, ¿verdad? Con la naturaleza, con todo. Ese sistema ancestral, pues, no solo ha florecido en los últimos años, sino ha demostrado que puede estar vigente por todos los siglos, es decir, no ha podido triunfar las políticas perversas de cooptación o las políticas de hostigamiento hasta el extremo de la comisión de delitos como el despojo, el desalojo, la persecución, la criminalización de los dirigentes de los pueblos indígenas. Mucho han vivido y sin embargo el sistema está vigente. O sea, lo que a mí más me maravilla, empezando por el Sagrado Calendario Maya, nuestro Sagrado Calendario nos enseña el manejo del tiempo de los mayas, nos enseñan primero dos grandes principios. Uno es el equilibrio. El equilibrio es posible desde la coexistencia con todos los que existen con nosotros, pero también el equilibrio del ser humano como una persona en particular. Y la conciencia plena. Y yo creo que los pueblos indígenas han practicado el equilibrio de alguna manera, ya por instinto o por herencia ancestral, pero también han practicado la conciencia plena del que el ser trascendental no es solo un ser trascendental porque muere, sino un ser trascendental porque vive precisamente. ¿Cómo veo la democracia en Guatemala? Bueno, me parece que en los últimos 25 años ha habido una evolución importante de la participación en general. Hay una revisión en este momento de la situación de los partidos políticos, del fenómeno en general y de los mecanismos de la participación política, sobre todo electoral. Me parece que cada día y cada elección que pasa hay mucho más participación de jóvenes, de mujeres. Hay una retoma de conciencia que habrá que ir viendo en los próximos años hacia dónde se dirige. Lo interesante del proceso guatemalteco es que hay una población indígena muy poderosa en términos de identidad, pero también de nuevos escenarios, de nuevas discusiones, de nuevas participaciones y de nuevas reflexiones. Me parece igualmente que en los próximos años vamos a tener sorpresas importantes porque aún no hay una visión política en esas participaciones. Aún me parece que lo que tenemos son mecanismos, instrumentos y opciones, pero aún falta esa concepción y esa claridad ideológica de hacia dónde como pueblos indígenas y hacia dónde como país, pero estamos a punto de... Pues Sololá se ha caracterizado como un pueblo que mantiene y respeta a sus autoridades indígenas. Sololá como cabecera es el único municipio que mantiene esta estructura de la alcaldía indígena, porque no hay otro municipio que lo tenga igual, ¿verdad? Y que vela por todos los acontecimientos del municipio de Sololá, y que cada una de las comunidades pues envía a su representante. Cada vez que es tiempo de elección, todos saben que tienen que elegir a la autoridad. La alcaldía indígena es una estructura de autoridades indígenas
Más que todo son electas por cada una de las comunidades y tienen su función ejercer justicia, ¿verdad?, a favor de los pobladores. Hay un alcalde comunitario en cada una de las comunidades como una corporación indígena a nivel municipal, ¿verdad?, que es el ente coordinador de todos los alcaldes comunitarios. Yo fui electa desde el 2003 para tomar posesión en el 2004, el 1 de enero, y para funcionar 2 años, 2004 y 2005. La verdad, desde que fue un reto bastante grande para mí, puesto que nunca en la historia se había visto que una mujer estuviera dentro de la estructura de la autoridad indígena. Era meramente participativo el hombre nada más. Pues al principio costó, ¿verdad?, entender que una mujer sea la autoridad y que sus subalternos, no eran subalternos, sino compañeros que ocupaban menores puestos o menores cargos, ¿verdad?, sean dirigidos por una mujer. Entonces al principio se vio como un nuevo paradigma, un nuevo fenómeno, ¿verdad?, que mucha gente dijo, bueno, no sé qué pasó, pero bueno, hay una mujer que nos está liderando. Nadie hace campaña para poder llegar a estos puestos, porque no es un puesto que tenga un honorario, es un puesto ad honorem, es un puesto que lo hace la persona voluntariamente al servicio de todo un pueblo, así como dentro de los valores que nos han delegado nuestros antepasados, pues es un servicio, es un valor el servir al pueblo. Nosotras actualmente las mujeres pues nos damos cuenta que no gozamos de ese privilegio como lo tienen los hombres aquí en Guatemala de participar en los puestos políticos más decisivos, ¿verdad? Somos la mayoría, las mujeres somos la mayoría de la población, las mujeres indígenas, hay mucha mujer indígena ya preparada académicamente, muchas mujeres indígenas, tenemos las experiencias, sin embargo no ocupamos un puesto de decisión, ¿verdad?, de nuestros pueblos y que nos toman como las que nada más tenemos que apoyar, las que nada más tenemos que servir café, las que tenemos que servir la comida o las que nos tenemos que quedar en casa a cuidar los animales, a cuidar a nuestros hijos o solamente para procrear hijos. Entonces, yo diría que dentro de la democracia intercultural también se debe tomar en cuenta el tema de equidad de género, ¿verdad? Pero en todo sentido, especialmente en la participación política y ciudadana. Ya solo atreverse a participar, a demostrar que es posible, ya solo creer que los derechos que uno defiende no son de papeles, sino se puede ejercer en la práctica, es verdaderamente un privilegio. El sistema de elecciones, desde el punto de vista occidental, hay varios problemas. Uno es que finalmente quien triunfa es el que puede hacer una campaña mediática. Si tú no tienes dinero para una campaña mediática, si tú no te vendes como producto, no puedes ganar una elección, por ejemplo. Para los pueblos originarios eso es imposible, yo no puedo ser un producto. Entonces, ¿cómo podemos apropiarnos? Y yo creo que nuestros intentos han sido muy exitosos. Yo siempre creo, como mujer maya, siempre creo que todos los intentos son valiosos. Es de hecho un triunfo intentar.
Vivimos en dos mundos separados que, como decía Rigoberta, se enfrentan, porque la dicotomía del mundo contemporáneo es precisamente el que los pueblos indígenas vivan a partir de democracias más auténticas, mecanismos de participación más legítimos, y tienen que empatarse con la legalidad de los procesos positivistas que los sistemas electorales contemporáneos están planteando. Nosotros con el momento de ir a votar creemos que estamos aportando grandemente al país, y sin duda lo es, porque también el voto es un derecho que todos tenemos que tener, y el derecho también de ser electos también es un derecho que todos tendríamos que tener. Sin embargo, creo que se nos ha enseñado que la democracia es únicamente el hecho de ir a votar, y que la población indígena es su única tarea, ¿verdad? El votar y que legitime un gobierno. Creo que ha sido como en primera instancia eso, ¿verdad? Y que obviamente nos ha tratado de obstaculizar este sistema. Los valores en la cultura maya son tantos. Es el respeto, el consenso, pero también la participación y el compromiso en la toma de decisiones, que son uno de los valores también. El tema de la espiritualidad, que es otro tema complejo. Realmente toda mi vida he vivido en Sololá, el Tablón, específicamente una aldea donde todos son indígenas, mis vecinos, mis papás, mis hermanos, todos hablan el cachiquel, con mi abuela y con toda mi familia, mi papá, mi mamá, mis abuelos, mis hermanos y todos mis vecinos hablamos cachiquel. Y pues realmente ha sido de gran ayuda ahorita cuando estoy inmerso en movimientos sociales, estoy inmerso en la universidad, porque sinceramente creo que ha sido como culturalmente los pueblos indígenas pues los más arraigados, pero cuando yo pertenezco a este tipo de cultura, yo digo, puedo generar muchos cambios a partir de acá, desde mi condición de ser indígena, desde mi condición de ser maya. Puedo cambiar muchas cosas, reformar no solo racismo, que es también institucional, es estatal, sino también transformar las condiciones económicas. Jóvenes indígenas, el miedo más grande es participar, involucrarnos en un partido político. Y entonces yo creo que ese es un gran reto para los jóvenes indígenas, participar en los partidos políticos, aprovechar los pequeños espacios que hay y demostrar que hay capacidades y que hay nuevas ideas para aportar y construir un Estado diferente. Todavía hay una cultura política muy pobre, muy racista, muy estereotipada, y hay una ley de partidos políticos que ha generalizado que se polarice tanto los votos y no tenga una intencionalidad fija de la población. Los desafíos más grandes que pudimos encontrarnos durante esos 2 años pues fue más que todo el tema sobre la minería, ¿verdad? Porque hasta ese entonces pudimos investigar un poquito de qué se trataba, porque era un tema completamente desconocido para los comunitarios y para nosotros mismos o nosotras mismas, las autoridades, pues no teníamos ningún tipo de conocimiento. La depredación de la naturaleza, del ambiente, ya no tenemos la fuente de comida como antes. Ya el calentamiento global nos está afectando, necesitamos nuevas emergencias para vivir, y los ganadores van a ser los grandes negocios que siempre van a tener control del agua, control de los territorios, control de los recursos que llaman ellos recursos, pero que en realidad son bienes de la naturaleza, son fortunas que nos permiten la vida, como el tema de la minería. Entonces sí hay dos sistemas en pugna, y en medio de eso pues hemos intentado encontrar caminos comunes.
El Estado tiene que reconocer que sus ciudadanos pueden tener el derecho al veto. Y en este momento en América Latina el derecho al veto está profundamente limitado. Y las poblaciones cuando dicen no o cuando dicen sí a los mecanismos con los cuales se les consulta sobre diversos temas, tiene que entenderse que es una manera de vetar o respaldar acciones. Eso por el momento en ningún país de América Latina ha sido totalmente considerado, y eso en realidad es el gran tema para los próximos años, porque precisamente el convenio 169 obliga a los mecanismos de consulta, pero no hace vinculante las decisiones resultadas de este mecanismo. En consecuencia, cuando estamos viendo una necesidad muy grande del mundo moderno y de las nuevas tecnologías o las tecnologías de siempre sobre los recursos naturales, renovables o no, que tienen los pueblos indígenas o que están en los territorios de los pueblos indígenas, tenemos el desafío de hacer vinculantes esas decisiones. Por el momento los estados se resisten a ello y por lo mismo los enfrentamientos, las discusiones, las marchas o las disonancias entre la democracia misma cuando se trata de la toma de decisiones continuarán.